No, pues la presidenta de la República dio a conocer el otro día, también lo señaló el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, que quienes surten al ejército de Estados Unidos de, pues de armas y también de parque, están surtiendo al crimen organizado en México. Yo por eso lo aprecio mucho que hayan venido esta tarde a este estudio el general de Brigada de Justicia Militar, licenciado Alejandro Ramos Flores. General, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, soy yo. Y el general brigadier de Estado Mayor, César Omar Cuín Ponce, jefe de la subsección de Seguridad Pública del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa. Buenas tardes. Gracias. A ver, señor fiscal, señor general Ramos Flores, ¿cuáles son los obstáculos legales que hay para evitar que las armas y el parque, porque a veces solo hablamos de las armas sin el parque pues es como si no existieran, ¿no? Así es. Para detener esto, porque está demostrado que entre el 80 y el 84% de armas y parque vienen de Estados Unidos. Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, Joaquín, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por venir. De compartir estos aspectos muy importantes del quehacer que tiene el Gobierno de México y en particular Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para velar por la seguridad de los mexicanos. Y para nosotros es importante este tema que acaba de mencionar. Decíamos de los obstáculos. Bueno, primero que nada habría que pensar que el combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada no podrían entenderse sin el combate al tráfico de armas y de sus municiones, que es una de las herramientas más destacadas que utiliza el crimen organizado para realizar sus actividades ilícitas. Entonces, para nosotros ha sido fundamental llevar a cabo ese esfuerzo para combatir el tráfico de armas y de municiones. Desde luego que, como bien señalaba, una parte importante de este tráfico pues es de norte a sur, es decir, viene de los Estados Unidos hacia México, y por eso es muy importante que se haya logrado establecer un trabajo coordinado, un trabajo con nuestros pares de Estados Unidos para juntos tratar de atender este flagelo. Este tema atraviesa, por lo tanto, por un primer obstáculo que es la regulación que en los Estados Unidos tiene el tema de las armas, que como sabemos, de acuerdo con la segunda enmienda de su Constitución, pues es un derecho casi sagrado, sí, la posesión y la aportación de armas por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos, y eso ha llevado a que haya una legislación un tanto laxa, un tanto incompleta, para poder mantener controles más estrictos sobre la producción de armas y sobre su comercialización, y con ello evitar su desvío hacia fines ilícitos. Porque históricamente Estados Unidos ha armado al crimen organizado mexicano, históricamente. Pues yo creo que ese es un factor importante. Esta relación que tenemos y que hemos estado procurando con los Estados Unidos tiene varios principios en los que se sustenta, que entre la reciprocidad, el respeto de la soberanía y la confianza mutua, pero también la responsabilidad compartida y diferenciada que se estableció ya incluso a nivel de Naciones Unidas en alguna asamblea propuesta precisamente por México, por allá de 1998, en el que se reconoció esta responsabilidad compartida. Y que lo han reconocido presidentes de Estados Unidos, ¿eh? Lo reconocieron incluso en esa misma conferencia de 98, y lo sucesivo, y recientemente también está incorporada en todas las negociaciones y en todos los acuerdos que hemos ido adoptando recientemente. Pero a lo que iba es a que la responsabilidad compartida tiene que ver con un primer enfoque que para combatir el tema de las drogas tiene que verse desde todos sus ámbitos. Sí. Oferta y demanda, que ha sido un pleito. Sí, pero a ver, aquí hay un principio que inventaron ellos mismos y es un principio elemental que dice de mercado: mientras haya oferta de lo que sea, habrá demanda de eso
Mientras haya demanda de lo que sea, habrá oferta de eso que se demanda. Sí, Trátese de lo que sea. Es una cosa que puede ser cierta, pero que va en ambos sentidos. Y por eso es que la responsabilidad compartida implica que todos tenemos que colaborar para combatir el fenómeno delictivo en todas sus vertientes. Y los que consumen tendrán que apoyar en la inhibición del consumo, y los que producen tendrán que trabajar para evitar esa producción y el tráfico. Pero también tiene que ver con este otro aspecto, que tiene que ver con cómo le negamos el acceso a las organizaciones criminales de los factores, de los componentes de su ilícita actividad. Por eso la responsabilidad compartida y diferenciada, si dentro del combate al crimen organizado, el combate al tráfico de armas, tiene que ver con de dónde se produce, dónde se comercia y se desvía hacia las organizaciones criminales, pues tienen que hacer su trabajo. Pero ahí es donde decíamos, bueno, su legislación, que es un tanto laxa, derivada de esta interpretación de la segunda enmienda, se ha traducido también en que los Estados Unidos no se han sumado a la mayoría de los instrumentos internacionales que se han establecido, precisamente reconociendo el problema que es el tráfico ilícito de las armas y de las municiones. Entonces tenemos una convención interamericana para la fabricación y tráfico de armas, de la que los Estados Unidos no son parte. Tenemos un tratado sobre comercio de armas, que se firmó en Nueva York incluso, del que Estados Unidos tampoco es parte, y tenemos una convención contra la delincuencia organizada transnacional que tiene 3 protocolos, uno de ellos dedicado precisamente al tráfico de armas, y que es el único protocolo que los Estados Unidos no ratificaron. Entonces, el andamiaje internacional para atender este aspecto en cooperación con los demás estados, pues se ve un tanto cojo. A ver, General César Omar Quinn Ponce, ¿qué estadística tiene? ¿Cuántas armas ha asegurado en la Secretaría de la Defensa en lo que va de este gobierno, de la gestión de la presidenta Sheinbaum y del general Trevilla Trejo? Muy buenas tardes, Joaquín. Nuevamente agradecerte por permitirnos compartir contigo y con tu auditorio esta información tan relevante relacionada con el tráfico ilícito de armas. La estadística de la Secretaría de la Defensa Nacional durante la presente administración nos indica que se han asegurado más de 18,000 armas de fuego, como lo comentó recientemente mi general secretario. De estas armas, 12,000 son largas, conocidas como rifles por la población, y 6,000 son armas cortas, pistolas. Estos aseguramientos obedecen a un amplio despliegue estratégico, dinámico y flexible de más de 96,000 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional a lo largo del territorio nacional, realizando actividades operativas en apoyo a la estructura de seguridad pública. Pero también contamos con 55 puestos militares estratégicos de seguridad en las principales vías de comunicación de todo el país. Estos puestos militares estratégicos de seguridad se encargan de hacer revisiones para evitar el tráfico ilícito de armas, de droga, de municiones y de otros objetos. Adicionalmente a esto y como complemento, también contamos con medios de instrucción, medios de revisión no intrusiva y binomios canófilos que se encargan de revisar la mensajería, el equipaje en diferentes aeropuertos y centrales de autobuses. A ver, dígame una cosa, por favor, general. ¿Cuál es qué tipo de armas y de calibres? Porque yo veo frecuentemente, oigo los reportes del uso de armas de calibre 50, que los Barrett. A ver, el calibre 50 es, para dar una idea a las personas que nos acompañan, es como el antiaéreo, ¿no? Más o menos, el calibre 50. Déjame comentarte. Sí. Fíjate, la Secretaría de Defensa Nacional ha asegurado durante la presente administración 559 armas de grueso calibre como la que tú mencionas. Casi 250 son calibre 50, como los fusiles Barrett que conocemos comúnmente, y estos tienen una gran capacidad de penetración. Se han asegurado 275 ametralladoras de diferentes calibres, calibre 7.62 y 5.56. Este armamento tiene la característica de poder colocar una gran cantidad de municiones en breve tiempo. Es decir, y a manera de ejemplo, ¿Cómo cuántos? 800 municiones
en un minuto. O sea, disparar 800 balas en un minuto. Estas ametralladoras tienen esa capacidad. Pero también hemos asegurado lanzagranadas, 23 lanzagranadas y 13 lanzacohetes. Todo este armamento ha sido asegurado por este despliegue del que te comento de más de 96,000 efectivos en todo el territorio nacional y a través de nuestros servicios de intercepción. A ver, repítame, general, porque eso sí me dejó. ¿Cuántas ametralladoras de estas que pueden disparar 800 tiros por minuto, no me lo imagino, han decomisado? 275 ametralladoras de diferentes calibres Sí. y de diferentes características. Sí, Entre las más sobresalientes son estas que te comento que disparan 800 disparos por minuto. Pues ahí no hay nadie que pueda salir vivo, perdóneme, a que me disparen con eso. El Ejército y Fuerza Aérea tienen una gran capacidad de adiestramiento, pero los delincuentes aprovechan el anonimato entre la población para afectar a las instituciones de seguridad. Y a veces la protección social de grupos sociales. Voy a unos anuncios y voy a regresar con más de ese tipo de balas, de armas. Imagínense una ametralladora que dispara 800 tiros en un minuto. Continuamos. General de Brigada de Justicia Militar, licenciado Alejandro Ramos Flores. El gobierno de Trump, ¿sí?, ha expresado su disposición de atender y frenar, ha hablado reiteradamente el tráfico de armas hacia los cárteles mexicanos. ¿Se ha suscrito algún documento o se ha emitido algún documento para lograr esto? Bueno, yo en ese sentido, esta pregunta es muy interesante. Creo que hace un momento decíamos de las complicaciones por la regulación que tienen y la falta de suscripción de tratados internacionales, pero a pesar de eso, sí hay un reconocimiento y en esta administración se ha expresado ese reconocimiento de la necesidad de detener el flujo de las armas que vienen de los Estados Unidos a México, y en ese sentido también se ha emprendido acciones coordinadas. Tenemos una operación coordinada que se implementó en septiembre del año pasado, llamada Firewall, ¿no?, barrera de fuego, en la que cada componente de la parte de Estados Unidos en su territorio y México en el suyo han incrementado las inspecciones, el uso de las tecnologías, etcétera, para que en la parte de la frontera se logre la intercepción de las armas oportunamente. Ese documento está firmado y es un compromiso y una operación coordinada que se está llevando a cabo. También se suscribió un programa de seguridad fronteriza en el que se establecieron diferentes aspectos de la cooperación para asegurar esta frontera. Incluye, por ejemplo, los principios bajo los cuales nos estamos rigiendo para la cooperación, que pasan desde luego por el respeto a las soberanías, por la confianza, por la responsabilidad compartida que comentábamos hace un momento. Y en ese documento se estableció por parte de los Estados Unidos precisamente el compromiso de incrementar las medidas que sean necesarias para atender el tráfico de armas hacia México. También hay que tomar en cuenta que el gobierno de México hizo algunas acciones propias, presentamos algunas demandas que han dado cuenta los medios de comunicación en los tribunales de los Estados Unidos en contra de los fabricantes y de los comercializadores de las armas, precisamente destacando el papel y la responsabilidad que como proveedores de estas armas pues deben de asumir en esta problemática no solamente de México, del mundo, ¿no? Sí. Entonces, creo que vamos por buen camino y lo que sí es importante es pues seguir empujando y seguir pidiendo que en esa responsabilidad se adopten más medidas para lograr cerrar el espacio de este tráfico de armas. Sí, esta venta de armas, pues son los que arman estas empresas, estas compañías, estas armerías, pues, sí, al crimen organizado. General, dígame, ¿han identificado rutas de tráfico de armas a México? Así es, Joaquín. Fíjate que en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que como tú sabes, tiene 4 ejes rectores, el primero es la atención a las causas, el segundo la consolidación de la Guardia Nacional,
el tercero, la inteligencia y la investigación, y por último, la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad. En el marco de esta estrategia, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó 2 operaciones fundamentales: la Operación Frontera Norte y la Operación Trueno, ambas en los 6 estados fronterizos con el vecino país del norte. A través de nuestro despliegue y de inteligencia militar, se logró la identificación de 4 principales rutas de tráfico de armamento y municiones ilícito del norte hacia nuestro país. Estas son las siguientes. La primera inicia en California, Estados Unidos, y llega a Tijuana, Baja California. La segunda ruta inicia en Arizona. Sí, pues, en Arizona. Arizona, y llega a Nogales, Sonora, el armamento. La tercera ruta inicia en Nuevo México y llega a Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la cuarta ruta inicia en Texas y llega a Nuevo Laredo, a Reynosa y a Matamoros. Y estas rutas obviamente se prolongan hacia el centro y sur de nuestro país. Por estas rutas es donde se ha logrado el aseguramiento de las más de 18,000 armas que te estoy comentando, Joaquín. ¿Y de cartuchos cuántos han asegurado? ¿O balas? Es impresionante lo que te voy a comentar, Joaquín. A ver. Se han asegurado más de 3 millones de cartuchos de diferentes calibres. Más de 3 millones de cartuchos. Entre ellos, cartuchos calibre 50, que son los que emplean los fusiles Barrett, que tienen la gran capacidad de penetración que te comento. También se han asegurado cartuchos calibre 7.62 milímetros. Estos cartuchos los emplean los fusiles automáticos AK-47. Los llamados cuernos de chivo. Los conocidos como cuernos de chivo, efectivamente. Y también se han asegurado cartuchos calibre 5.56 que emplean estas ametralladoras que tienen gran volumen de fuego. Estos son los principales cartuchos que ha asegurado la Secretaría de la Defensa Nacional. 3 millones de balas. 3 millones de cartuchos. Bueno, dígame, ¿qué acciones, general, qué acciones legales o legislativas esperan usted que se adopten, o si tienen algún proyecto o planteamiento que se adopten en Estados Unidos, pues para acabar con ¿cómo le diré? Con armar a los cárteles mexicanos, Sí, armar y bueno. municionar. Pues la base de la parte violenta de la acción de los grupos delictivos que afectan desde luego a la sociedad y a las instituciones responsables de combatirlo. Por eso para nosotros es fundamental seguir insistiendo en que del otro lado de la frontera tiene que mejorarse la regulación. Nosotros tenemos en la Constitución una disposición parecida que permite o que faculta al ciudadano a poseer armas para su legítima defensa, pero hay una regulación para poder mantener el control de las armas. Pedimos que allá se pueda generar con esta nueva conciencia, con esta disposición que se ha mostrado para poder contener el tráfico de armas, pues habrá que seguir insistiendo en que se revise los alcances de la segunda enmienda y la forma en que, sin afectar el derecho de los ciudadanos de poseer armas para defenderse, pues que existan mayores controles, mayores registros y sobre todo para lo que tiene que ver con la venta a los particulares y entre particulares, que es lo que le llaman estos compradores de paja, que van a las ferias de armamento, compran cosas y no queda registro, no se requieren entre particulares estas verificaciones sobre que no tengan antecedentes criminal. O sea, hay una serie de aspectos que son lagunas que se aprovechan precisamente y que son las que favorecen el tráfico. Pensamos que hay una ventana de oportunidad para que en los Estados Unidos se pueda mejorar la regulación y en su momento tal vez incluso incorporarse a los tratados internacionales que estamos promoviendo a nivel global para contener este flagelo. Gracias, general Ramos. General Quinn, a ver, dígame, ¿cuántos vehículos con blindaje que le llaman monstruos artesanal, pero digo, resisten todo del crimen organizado, han decomisado? Bien, Joaquín. Durante la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional ha asegurado un total de 31,000 vehículos. ¿Qué? De diferentes características, entre ellos camionetas, tractocamiones, vehículos compactos e inclusive motocicletas. En este universo de vehículos se encuentran 427 vehículos de blindaje artesanal,
de los denominados monstruos que tú comentas. Sí. Estos, la delincuencia organizada, los fabrica y confecciona en talleres clandestinos, que normalmente localizamos en el interior y en áreas inaccesibles para la población. Así de plano. Así de plano. Pero ellos tienen que conseguir estas planchas de acero y todo esto. Deben ser vehículos reforzados de, por ejemplo, de suspensión, supongo, o algo, ¿no? Sí, tienen materiales que consiguen en la venta normal al público y los utilizan y los adecúan para confeccionar estos vehículos. Casi 500. Y, a ver, ¿cómo afecta la disponibilidad al crimen organizado, de todo este armamento, ¿sí?, al personal militar? Yo sé que tienen mucho más adiestramiento, sin duda. Bueno, que tienen adiestramiento, sin duda, el personal militar, que no tiene el crimen organizado, pero tienen las armas. Y a veces, tienen armas en algunos enfrentamientos que son superiores a los de una partida militar. Déjame comentarte, Joaquín. Durante la presente administración, nosotros, en la estadística que llevamos en la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos registradas más de 700 agresiones con armas de fuego a personal del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Fuerza Aérea. 700. Más de 700 agresiones con armas de fuego. Pero en estos eventos lamentables, 48 compañeros han perdido la vida en el cumplimiento del deber. 48 compañeros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional. Esta es la manera principal en la que afecta la disponibilidad de armamento en la delincuencia organizada respecto a las actividades que realiza el personal militar a lo largo del territorio nacional. Todas las 700 agresiones son casi 2 al día en lo que va de este gobierno. Así es. Un promedio. En fin, pues yo les agradezco mucho, la verdad, que hayan venido de esta apertura para hablar de lo que antes no se hablaba, ¿sí? Y que siento la mano del general Trevilla, general Trejo, el secretario de la Defensa, en abrirse y dar estos datos, esta información del suministro del crimen organizado de armas y municiones por parte de empresas de armerías estadounidenses, ¿sí? Y también estos datos que da de estas ametralladoras que son capaces de disparar 800 tiros en un minuto, haber asegurado 3 millones de balas, entre ellas las de calibre 50, que es de ese rifle Barrett, que mencionaba que son capaces de penetrar pues cualquier blindaje, de hecho, ¿no? Cualquier blindaje, y que por cierto, con esos Barrett atacaron a Omar García Harfuch aquí en el Paseo de la Reforma, en el atentado cuando era secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Yo les agradezco mucho que hayan venido y pues espero que nos veamos pronto. Y mañana están de fiesta, ¿no, General Ramos? Mañana, 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Así es, pues muchas felicidades. La fiesta es aquí en Puebla. Va a ser en las instalaciones de la industria militar en el municipio de Oriental, Puebla. Que esas son nuevas. Son nuevas, Joaquín, así ¿Sí? es. Son las nuevas instalaciones de la industria militar. Ah, qué bien, general. Pues muchas gracias. Gracias, va a asistir la presidenta de la República, por supuesto, que es la comandanta, es ella, suprema de las Fuerzas Armadas. Te aprecio mucho, general, tantos años. Sí, agradecido soy yo. General de Brigada Justicia Militar, el licenciado Alejandro Ramos Flores, fiscal general de Justicia, sí, militar, y al general brigadier Estado Mayor César Omar Cuín Ponce, jefe de la subsección de Seguridad Pública del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa. Gracias por venir, gracias por la información y de veras que gracias por la información. Gracias, general. Mucho gusto. General, No, Joaquín. me da mucho gusto verlo como siempre. Gracias.